idea. ¿Cachai? Quiero también que quede súper claro que estamos hablando de dos niveles de análisis diferentes. ¿Ya? El primer nivel de análisis es el nivel de análisis de los morphemes. ¿Ya? En ese primer nivel de análisis es palabra a palabra. Y allí es donde está free, bound, suffix, derivational y eso. Ese es un primer nivel de análisis. El segundo nivel de análisis es el de lexemes. ¿Por qué es otro nivel de análisis? Es otro nivel de análisis porque ya no vamos a tomar en consideración lo de los free morphemes, sino más bien cómo los lexemes interactúan entre ellos. ¿Sí? Eso es súper importante. Una vez dicho lo referente a lexemes, hay que comprender entonces de qué es un lexeme, que era lo que estábamos hablando anteriormente. Un lexeme es una idea en tu cabeza. Si lo que yo leo, las palabras que yo leo activan solo una idea en mi cabeza, eso quiere decir que esas palabras corresponden al mismo grupo. Como por ejemplo, coffee table, entendida como la mesita chiquitita que se ocupa para dejar la taza de café. A pesar de que entre ellas dos existe un espacio que las divide, es la misma palabra, que está hecha de dos Profe, partes. Coffee table. Sí, digan. en este caso, así como un sinónimo, entre comillas, de idea en nuestra cabeza podría ser sacarlo por contexto, cuando en el contexto en que se encuentre como esas palabras, ahí dependiendo, ahí no, como que nos manda una idea a la cabeza, algo así. Uy, no sé. No, creo que no. Por ejemplo, con look up, ¿Ya? si nos dicen solamente look up, es como se le podrían venir las dos cosas a la cabeza, o Ah, no, no, claro, como por supuesto. las dos definiciones. Ya, sí, comprendo, sí, claro. Sin estar en contexto, look up puede parecer ser, puede parecer ser cualquier cosa. Mira, estoy borrando, déjame armarlo de nuevo. Pero no veo su pantalla. Sí, es que no he compartido nada todavía. Ah, ya. Estamos grabando, ¿no? Sí. I will look for it. ¿Cierto? Cierto. I will look for it. ¿Está hecha de cuántas palabras según ustedes? Según yo, 4. Ya, ¿por qué 4 y no 5? Porque look for. ¿Qué tiene look for? Pero es que no sé del contexto. Ahora sí estoy confundida porque yo pensé look for como el tiro, como el verbo ese junto, como look for, pero no sé si me está diciendo como el for, como para ponerle como un énfasis de que está viendo así como I would look for it, como oh, me confundí. Ya, segundo ejemplo. You should carry on with your lo que sea. ¿Cuántas palabras ven ahí? You should carry on with your life, for example. 5. You should carry on with your life. Yo veo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, o sea, 6, sí. 6, No había ¿cierto? visto el like. Exactamente 6. Ya, vamos a Profe, hacerlo más obvio. Un segundito, You déjeme should borrar acá. carry on With your life. Ahí, ya. Entonces yo veo cuántas palabras. Vamos a marcarlas con colores, ¿ya? Entonces yo veo 1, 2, aquí claramente hay 3, 4 y aquí hay 5. ¿Y carry on son 1 o 2 palabras? 1, Una sola. ¿Por qué es 1 y no 2? porque es un lexicon, por ser placeholder.
No lo entiendo, ¿cómo? O sea, porque en ese contexto a mí carry on no se me viene como dos palabras diferentes, sino que solo como una idea, como un léxico. Esa es la idea. Entonces, en ese contexto, claramente carry on es un phrasal verb, ¿cierto? Carry on no significa carry y no significa on. Significa carry on. Las dos juntas generan una idea diferente en tu cabeza. Esa es la definición de phrasal verb, ¿ya? Por lo tanto, en ese sentido, carry on es solo una unidad, que sería un verbo. ¿Sí? El problema con el ejemplo de arriba es que no queda claridad de ello. Porque look for sí es un phrasal verb, significa search, ¿cierto? Pero en el contexto en el cual está puesto arriba no nos queda claridad de ello. ¿Me comprenden la idea o no? Sí, Yo sí. Ya, perfecto. Entonces eso quiere decir que los análisis también son contextuales. Por lo tanto, yo podría tener un análisis y usted verlo de otra forma. Por lo tanto, usted debería ser capaz de explicar por qué lo ve de otra forma, ¿cierto? En este caso, en el primer ejemplo, I will look for it, no tenemos la seguridad de que look for sea ocupado como el phrasal verb, ¿sí? Pero en el segundo, claramente, carry on sí está ocupado como un phrasal verb. Por lo tanto, carry on es solo un léxico, es solo una idea en tu cabeza. Profe, Dígame. en este caso, carry on sigue siendo un morfema o son dos morfemas, aparte de ser un léxico. Eso es, carry on es un léxico que está hecho de dos morphemes, Ah, ya, gracias. ¿sí? Sí, sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Estamos entonces? ¿Podemos avanzar? Nadie dice nada, así que Sí, avanzamos. sí, profe. Ok. Entonces, en el caso de los phrasal verbs, se analiza como si fuese una sola palabra, es solo un léxico. Sí, solo just one léxico. Yeah, it is true. It is true. Let's move on. Entonces la orthographic definition siempre falla porque para la orthographic definition no existen los phrasal verbs. Para la grammatical definition también falla porque hay palabras que tienen diferentes, la misma forma, o sea, F-O-R junto, for, pueden ser tres palabras diferentes. Pero la idea del léxico es la que no tiende a fallar porque aúna las otras dos y les añade la idea de tu cabeza, de qué es lo que representa en tu cabeza. ¿Ya? Lexemes, family of words. Entonces los lexemes también son separados entre tres. ¿Sí? Los lexical words, los functional words y los inserts. Los lexemes... espera un poquito que me devolví. Lexemes, lexical words, the main carriers of meaning. Los lexemes son divididos, they are divided into three different categories: lexical words, functional words, and inserts. Okay, lexical words, functional words, and inserts. Then lexical words, they are the main carriers of meaning. They can be subdivided into word classes. Therefore, lexical words are nouns, lexical verbs, adjectives, and adverbs. Then they are most numerous and they are members of an open class. What that is to say that you can create new elements of them. Like, for example, you can create new nouns, new lexical verbs, new adjectives, and new adverbs every single day. Just like we talked about this in the very first lesson. Okay? And finally, they have a complex internal structure. When I say complex, I'm saying that within their internal structure, they are usually they usually contain bound morphemes or inflectional derivation and all those types of characteristics. Those are the lexical words. Then we have the functional words, functional lexemes, right?
No, wait. Lexical words, right? Main carriers of meaning, subdivided into word classes. There are 4 nouns, lexical verbs, adjectives, and adverbs. They are the most numerous. They belong to the open classes because you can create new. They are made up of a complex internal structure. And then, eso está mal puesto, eso ahí tiene que decir lexical words. Está mal puesto, debe decir lexical words. Lexical words can be head of phrases, and they are generally stressed in speech. Now, they can be head of phrases. With this in mind, I have to say that lexical words are very important within grammar because they are the ones that will create phrases, okay? So, lexical words we will have the noun, and as they can be the head of a phrase, then we will have something called a noun phrase. We have lexical verbs, so we are going to have verb phrases, right? We have adjectives, so we're going to have adjective phrases, and we have adverbs, so we're going to have adverb phrases, right? So, which is, again, very relevant about the lexical words is that they will create phrases, which is the 3rd element within the grammatical hierarchy. Okay. ¿Alguna pregunta hasta ahora about the classification of lexical words? No? Avanzo. Functional words. Functional words can be categorized in classes as well as lexical words. Therefore, we have prepositions, coordinators, auxiliary verbs, pronouns, and there are more of them. Be careful, these are not the all. This is not the full, complete list of functional words. There are more of them. They usually indicate meaning relationships. They help us to interpret lexical words. Okay, so why are one of them called lexical words, another functional words? Is very simple, because on the lexical words we have the main meaning, I mean the biggest meaning, and then functional words are just to help us to interpret the relationship between those lexical words, okay? Now, the other very relevant issue about the functional words is that they belong to a closed class. You can't create any new, right? Which is interesting. Y aquí nos devolvemos un poco a lo que dijimos en el primer episodio, a decir, en la primera clase, cuando hablábamos sobre la posibilidad del lenguaje de adoptar una nueva forma, y decíamos que sí, que el lenguaje sí puede adoptar una nueva forma, que es parte de su naturaleza propia, pero ahora leemos que, por ejemplo, los pronombres, pronouns, se consideran parte de los functional words, y por ser parte de los functional words, they belong to the closed classes. Therefore, you can't create any new pronoun. But then you have this group of people trying to create a new pronoun, therefore going against the rules. Y aquí todo esto se devuelve al principio de la misma clase, en el cual decíamos si el lenguaje, la gramática, como la expresión científica de las reglas que gobiernan el desarrollo de una lengua, se debe, o la gramática, su misión es interferir en el uso de la lengua, por lo tanto diciendo lo que es posible y lo que no es posible, o bien si la gramática solo se debe a la descripción del uso natural del lenguaje, que son 2 posiciones básicamente políticas, ¿sí? En relación a esto, es lo interesante, nombro esto porque hace referencia a lo que hablamos en el primer episodio, en la primera clase, ¿sí? Entonces, sí, es cierto, los pronouns, they belong to the closed classes and you can't create any new. Eso es lo que dice la gramática, por lo menos. Sabemos también que el uso del lenguaje es algo que está entregado a la gente, a la humanidad, por lo tanto, siempre va a variar.
La última forma, the last form in which lexemes will be divided is in terms of what we call inserts. And they are a very special form of language because they are found mainly in spoken English, and they do not form an integral part of the syntactic structures. Basically, an insert is a sound. I don't know if you use it, but sometimes when you say some utterance to someone and they agree with you, they say a sound. They say aha. But aha, it is not a word. It is not a grapheme. It is not written. It is just a sound. Therefore, it's just an insert because their meaning, the entailed meaning, is just a discoursal meaning because they generally carry emotional and discoursal meaning. So basically, these are the three different ways in which we will classify lexemes: functional, ¿Sí? lexical, and inserts. Ya, dígame. Ese tipo de expresiones como ajá o cualquier cosa así tenían un nombre, pero no recuerdo. ¿Cuál era? Inserts. También les dicen onomatopeyas. No. Era otro tipo de nombre que me acuerdo que lo vimos en léxico. Ah, puede ser que le den otro nombre, sí, por supuesto que sí. En gramática le llamamos inserts. Muy seguramente el Ya. léxico debe recibir otro nombre. En español son onomatopeyas, son elementos discursivos solamente. Sí, ya, ahí si me acuerdo lo voy a Le escribir. agradecería. Muchas gracias. Ya, gracias. ¿Alguna duda sobre la clasificación de los lexemes? No, estamos entonces, avanzamos. Lexemes, compound words, Biver et al. Inflection and derivation result in complex words with a stem plus one or more affixes. Another form of derivation is compounding, which also leads to complex words. Words that are compounds contain more than one stem. Ya, aquí nos ponemos ya pesados. Okay, so what is this guy saying? Lexemes, compound words, okay? So, dentro de los lexemes tenemos unas cosas que se llaman compound words. Biver dice que inflection and derivation result in complex words. Ah, mira qué interesante. Entonces, yo voy a compartir otra pantalla, pero usted le pido que tenga abierto el PDF y lo que va a ver ahora. Lo que dice Biver es interesante porque dice que inflection and derivation van a generar unas cosas que se llaman complex words. ¿Cierto? Pero que compounding van a generar compound words. Y dice que en compounding, more than one free morpheme. Compounding means that there are more than one free morpheme. Con lo que nos está diciendo Biver en este momento, nos dice entonces que un lexeme puede ser de 4 formas. Puede ser un simple lexeme, puede ser un complex lexeme, puede ser un compound lexeme, o puede ser un complex compound. Simple, cuyo símbolo es S, complex, cuyo símbolo es CX, compound, cuyo símbolo es doble C, y complex compound, que es la mezcla de los otros dos. Interjections. Okay, thank you. Interjections. Inserts, interjections.
Entonces, un simple lexeme, cuyo símbolo es S, está hecho de un free morpheme. Un complex lexeme, cuyo símbolo es CX, está hecho de un free morpheme más uno o más bound morphemes, como unfriendly, que era un free morpheme, friend, y dos bound morphemes, an and ly. Un compound lexeme está hecho de dos o más free morphemes, como por ejemplo ice cream. Y un complex compound está hecho de dos o más free morphemes más uno o más bound morphemes. Eso es lo que nos está diciendo Bider. ¿Queda claro? No quiero avanzar sin que esto no quede claro. Si les queda claro, pueden escribir sí, si no, no, y ahí sabemos y explicamos de nuevo. Sí, está claro. Sí, bacán. Profe, Entonces, profe, dígame. ¿podría explicar de nuevo el complex? Ese no lo entendí, perdón. Al tiro, un segundo. Un complex lexeme es un lexeme que recibe como símbolo CX, el cual está hecho de un free morpheme más uno o más bound morpheme. Por lo tanto, un complex lexeme es esto, donde play es mi free morpheme y esa S es un bound morpheme. Entonces es complex. Diferente es un complex compound, que es cuando tengo dos o más free morphemes más uno o más bound morphemes. O sea, lo primero que tengo que buscar para hacer un complex compound es una palabra compuesta, como ice cream. Yo ahora le voy a poner un bound morpheme, un plural. ¿Cierto? Entonces, esta cosa está hecha de tres morphemes. Un free morpheme y un bound morpheme. Por lo tanto, es complex compound. No sé si queda claro. Sí, profe, entendí súper. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Ahora, lo que hay que hacer es cambiar un poquito el análisis que ya teníamos. O sea, que si yo llego a ver, por ejemplo, la palabra actors, actress, palabra actress, ¿cierto? Esta cosa está hecha de un free morpheme, es act, y después RESS es lo que genera que sea la mujer, el femenino que realiza esa acción, ¿cierto? Entonces es un free morpheme y un bound morpheme, o sea, esta cosa es un complex, lo voy a hacer en otro color. Esta cosa es un complex lexeme, que está hecho de un free morpheme que es act, y está hecho de un bound morpheme suffix. Act es un verbo y actress es un noun, entonces es derivational.
Y así quedaría. ¿Sí? Podremos hacer otro ejemplo también. Podemos hacer otro ejemplo también. Podemos decir... no sé, pues, hagamos ice cream como debería haber quedado. Ice creams. Entonces, ice creams es un complex compound que tiene un free morpheme ice que tiene otro free morpheme hoy no puedo escribir bien con esto aquí, cream, y que tiene un bound morpheme suffix inflectional Z1. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, Ya, maravilloso. Entonces podemos avanzar. Qué bueno. Entonces, esa es la forma de análisis. Ya, entonces estamos explicando esto. Lexemes, compound words, Piver et al, inflection and derivation resulting complex words. Sí, ya lo sabemos. With a stem plus one or more affixes. Ya lo sabemos. Another form of derivation is compounding. Interesante. O sea, puedo cambiarle... Esto es pregunta de prueba. Is another form of derivation compounding? Y usted de abajo explica. Sí, no, por este motivo, por este otro, debido a esto, debido a esto otro. Another form of derivation is compounding, which also leads to complex words. Words that are compounds contain more than one stem. Entonces lo que dice es que puedo hacer compounding como este, noun plus noun, y el resultado es un noun. O sea, chairman y chairman es un noun. Girlfriend, noun, noun, y el resultado es un noun. Pero, verb, noun. Cook es un verb, noun, book es un noun, pero el resultado cookbook es un noun. Eso quiere decir de que hay una derivación de una forma u otra. Guess, work. Guess is a verb. Work is a noun, but guesswork is a noun. Hay derivación. Más aún, una derivación no producida por un morpheme, sino producida por un proceso de compounding. ¿Entienden la idea o no? ¿Sí? Sí, profe, sí se entiende. Ya, perfecto. Pregunta de prueba. Adjective, noun. Bluebird. Flatfish. The same idea. So blue would be the adjective, bird is a noun, but the resultant compound word bluebird is a noun, I think, and therefore there is a process, a somewhat, a very, I would say that there's this very small, delicate process of derivation, which is interesting because it is not produced by the usage of a bound morpheme, but by a process of compounding. And then you have the other version of it, noun adjective. And it is the same idea. Okay, more questions that might be on your test. Lexemes, multi-word units, collocations, and lexical bundles. Biver et al. Says, apart from compounds, there are sequences of words that behave as a combination. Interesting. Multi-word units.
Okay, so multi-word unit is a sequence of orthographic words which function like a single grammatical unit. So, for example, on top of, even though in our orthographic definition, we might believe it is a construction built of three different elements on top of. In fact, what we're seeing there is a multi-word unit. So on top of is just one thing, even though it is separated by spaces. And its function is the one of a preposition. The same with the expression of course. It is also a multi-word unit, even though it is created by two different clear words, right? And they are being separated by spaces. Now, a very good question regarding that is, why does it happen? And I believe it happens because it is the earliest process of lexical compression. When I say that, I'm referring to this. Nowadays, in our actual use of the language, the word maybe, it is written just as being one single word, right? When I say just as seeing was one single word, I'm referring to they are not, I mean, this word is not being written by leaving a blank space between may and be, but just without that space, right? Therefore, I might imagine that at one point in our lives, or in history, this expression maybe, right, with this space between them, separating them. But as they tend to be together, they turn themselves into a fixed expression, and later on perhaps a collocation. The same with the word because, right? At one point in history, it should have been because as two separate items, but nowadays it is just one of them. Lo interesante de este proceso de compresión léxica, que es un elemento de estudio, por supuesto, que yo no manejo al 100%, es que claramente because es, hasta por su propio significado, puede ser entendido como una compresión de la frase be y separado cause, ¿no? Y que luego de su uso se volvió tan común que quedó hecha una fixed phrase. Ejemplos de fixed phrases, we have tons of them. Most of them, they belong to titles. Like, for example, the president of, right? The president of Chile. We say that as it is a title, the president of Chile is just one single unit, okay? Or the president of the United States. It's the same idea because that's a title. The Queen of England is the same, is another title, right? No sé si ustedes conocen alguna otra forma parecida a una fixed phrase. Cuando hicieron léxico, ¿le hablaron algo de alguna otra fixed o forma que se pareciera a una fixed phrase? Que en una definición más o menos pobre podríamos decir que es la aparición de ciertas palabras juntas unas a otras. ¿No? Bueno, hay otra que se llama collocation. Una colocación es un grupo de palabras que tienden a ir juntas, como la palabra, siempre la digo, depend. Nadie dice depend by, nadie dice depend at, nadie dice depend in. Todo el mundo dice depend on. Lo que no quiere decir que sea un phrasal verb. Quiere decir de que después de depend tiende a ir la preposición on. A eso se le llama collocation.
Y collocation es una forma, una protoforma muy primigenia de una fixed phrase. Como por ejemplo, on top of. Nadie dice in top of. O nadie dice at top of. Todo el mundo dice on top of. Y eso se está fosilizando y se está uniendo y en algún momento probablemente se apriete y haya luego de eso una nueva palabra. ¿Ok? ¿Quedan dudas respecto a lo que es una fixed phrase? No. Maravilloso. Entonces, lexemes, multi-word units, collocations, and lexical bundles. Byvert says that apart from compounds, there are other sequences of words that behaves as a combination. The very first of them is a multi-word unit called fixed phrases, usually, which is a sequence of orthographic words which function like a single grammatical unit, like, for example, the sequence on top of, or the other sequence, of course. The other one is the idiom. We already talked about this a little bit earlier on, and where we say that is a unit with a meaning that cannot be predicted from the meanings of its constituent words. However, the boundary between idioms and freely chosen combination is not always clear. It is very interesting because idioms, you cannot retrieve the meaning because of out of the words which compose it. You must know the meaning in terms of a contextual item. ¿Ok? Chiquillos, se va a cortar. Corto y vuelvo al tiro. Si no, vamos a quedar a medias. Ok, Vuelvo de profe. inmediato.